En resumidas cuentas, es el podcast de la Cámara de Comptos. Hablamos aquí sobre temas que tienen que ver con la gestión del dinero público y yo creo que no hay que explicar mucho para entender la importancia del tema que vamos a abordar hoy, la inteligencia artificial. Y para eso contamos con un entrevistado y con un invitado pues de excepción y de lujo, Humberto Bustince. Hola, ¿qué tal estás? Hola, bien, y encantado de venir al edificio civil más antiguo de Navarra, ¿no? De Pamplona al menos. Del siglo XIII, finales del siglo XIII, entonces no había inteligencia artificial. No, bueno, había otra inteligencia, que sigue siendo superior a la artificial, por mucho que digan. Pero bueno, estaba Carlos II, que también tiene mucho que ver con mi pueblo, con Ujue. Con un juez, sí. Bueno, mira, Carlos II, cuyo corazón, como sabes, bueno, está allí y lo trajimos hace unos años aquí a una jornada que tuvimos de puertas abiertas y quisimos tener a su corazón aquí. Es una de las reliquias no sacras, de las pocas reliquias no sacras que hay, no solamente en España, en toda Europa. Yo sé que luego ha ido a distintas exposiciones, etcétera. Y siempre digo lo mismo. Bueno, el primer intento de universidad que se quiso hacer en Navarra no, primero se empezó por Estella, creo, Tudela, es en Ujue, ¿no? En Ujue Carlos II lo intentó, que es el dueño del corazón realmente. Carlos II, a él le debemos estar aquí porque él creó esta institución tan importante. No había inteligencia artificial, habría una inteligencia muy importante, pero este es un tema que nos interesa a nosotros mucho. Bueno, a nosotros y a todos. Hay gente que ayer me decía una compañera, esto me da un poco de yuyu, esto de la inteligencia artificial. Todavía está aquí, esta revolución, pero sí que la gente está un poco con miedo, ¿no? Sí, pero yo personalmente creo que se está exagerando. O sea, lo voy a decir exactamente. Yo creo que esto es una herramienta que nos va a facilitar mucho la vida, nos va a permitir hacer cosas que, bueno, nos costaban mucho trabajo y digamos que tenemos la obligación de formar a las personas para que utilicen esta herramienta, pero no es mala, es una revolución muy gorda y vemos siempre el lado negativo, y luego me gustaría hablar de lo que está pasando estos días con el modelo chino, etcétera, pero yo creo, por ejemplo, los premios Nobel de Química de este año, estamos en el 25, bueno, en el 24, ha sido dados a 3 personas que hacen plegado de proteínas. Eso es la revolución. En Navarra, por cierto, tenemos una empresa que está trabajando en el tema. El plegado de proteínas solamente se puede abordar con temas de gran cantidad de datos e inteligencia artificial. Intentar hacer una proteína, por ejemplo, para que en colaboración con otras cosas evite el Alzheimer o quite los plásticos de las aguas residuales, etcétera, es algo, vamos, maravilloso. Y se ha dado un paso de gigantes, no se ha resuelto el problema todavía, gracias a Savis, a David Baker, etcétera, utilizando técnicas de inteligencia artificial. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo. Luego está la otra parte, y la otra parte negativa, desde luego, está en que perdemos toda privacidad y la cantidad de sesgos que tienen los sistemas a día de hoy, tal como están educados. Pero cuando vemos un anuncio diciendo, nada, me levanto por la mañana y el sistema, Siri o quien sea, me dice, por favor, hoy desayunarás esto porque tu colesterol está en mala situación. Jugarás al pádel con fulanito y tal que tienes probabilidad de ganarlo. Y además de los 200 correos te quito tal. Siempre digo lo mismo, es el mismo ejemplo. Vale, eso es una ayuda, pero es una pérdida absoluta de la privacidad. Y, desde luego, depende de qué aparato estés utilizando, el sesgo va a ser bueno o malo. O sea, a ver, jugar al pádel puede ser bueno o puede ser malo. Entonces, yo creo que esa es la parte negativa. Pero la parte positiva, sin duda ninguna, todo lo que es ciencia, salud, abordar problemas del orden de 10 elevado a 300. El número de estrellas del universo es 10 elevado a 25, más o menos, ¿no? Entonces, es que se están haciendo ya cosas revolucionarias en el mundo de la ciencia. Y Humberto, vamos a hablar, por lo menos brevemente, de lo que ha pasado estos últimos días. Es decir, aquí está Estados Unidos y China, luego hablaremos un poco de Europa también, y de repente un golpe de mano que pone patas arriba este mundo, la inteligencia artificial, los mercados. Han roto directamente el monopolio.
No es la primera vez que ocurre, eso pasó lo mismo, no de la misma forma con el Big Data, porque entonces el monopolio lo rompió una universidad de Estados Unidos, ¿no? Frente a IBM. El origen de todo esto son la revolución de los chips, de silicio y el Big Data. O sea, esto es toda una historia. Pero sí que es curioso que el 20 de enero los chinos, bueno, un grupo de chinos muy particular que venía del mundo de la economía, de meter todas estas técnicas de inteligencia artificial en procesos de economía, decidieron sacar en código abierto una versión nueva de lo que era el ChatGPT, la búsqueda profunda o el DeepSeek. Para mí, lo más importante, bueno, hay dos cosas muy importantes, pero científicamente lo más importante es el código abierto. Con el código abierto me permite entrar a ciertas partes del programa, digámoslo así, modificarlas, arreglarlas, incluso permiten bajar ciertas partes a tu ordenador personal. ¿Qué significa esto? Bueno, es una revolución esto. A ver, hasta ahora, con el modelo de Open Artificial Intelligence, que fue entrenado con todos los datos del New York Times y bibliotecas, etcétera, y se puso, digamos, el 1 de diciembre del 2022, salió al mercado, cada vez que haces una consulta, tú vas vía Internet a una caja negra, que se supone que es un centro de cálculo muy grande, etcétera, donde hay un programa que tú no tienes acceso, un algoritmo muy serio, y te da la respuesta a tiempo real, ¿no? Ese es muy rápidamente todo ese proceso, pero tú no entras dentro de lo que hay. Entonces, como nosotros científicos nos interesa saber qué algoritmo utiliza, qué ventajas, qué datos, etcétera, etcétera, el método que se ha utilizado para entrenar. Todo eso era cerrado. Y el monopolio está ahí, cada vez que tú quieres utilizarlo, al principio te dejan un poco gratis y demás, pero en un momento determinado, cuando tienes que hacer unas consultas muy concretas, te piden $100, 200. Entonces, ¿qué han hecho los chinos? Han generado un sistema similar, pero han puesto a disposición de todo el mundo el código. Tú entras y sabes lo que pasa. Y además te permite bajar ciertas partes de código que incluso podrías utilizar en tu ordenador sin conectarte a Internet. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el chino está, digamos, alimentado o entrenado con reglas chinas y por tanto nadie va a preguntar, o si preguntas de la Plaza Tiananmen te contestará lo que le dé la gana, no estoy preparado para eso, mientras que el de Estados Unidos está con las reglas de Estados Unidos, teniendo en cuenta la unión Open Artificial Intelligence y Microsoft, que luego vino ya Google, etc. Entonces, los chinos cogieron todo lo que había sido del año 2017, una metodología que llamamos nosotros de Transformers, cogieron todo lo que es el modelo de Meta Lambda y han generado un modelo abierto. Los dos eran abiertos. Se van a beneficiar los chinos, se va a beneficiar también el modelo cerrado y todos los demás. Esto no significa que vayamos a perder, no, porque lo va a utilizar cada vez más gente, va a ser más barato, porque también el segundo punto que tiene el sistema chino es que es menos costoso. Como no les vendían los chips hechos en Taiwán, por cierto, contar una anécdota si preguntamos sobre Taiwán al modelo chino lo que dice. Como no vendían los modelos H800, no, H100, que son los mejores, ellos han utilizado los H800 que consumen menos energía, etc. Entonces es también más, entre comillas, eficiente desde ese punto de vista. Desde el punto de vista medioambiental. Medioambiental también. Y sobre todo de energía, aunque se gasta mucha energía. Y respecto a lo que dices, pues si preguntas, si alguien hace el intento de preguntar al modelo chino sobre Taiwán, dirá que es una provincia china. O sea que eso es que lo dice, vamos, o sea, es que es para que veamos, porque el problema de Taiwán es que gran cantidad de elementos importantes de teléfonos móviles, etcétera, se hacen allá y ahí, bueno, habrá tensiones políticas. Estados Unidos, China, en la carrera esta por la inteligencia artificial, Europa, que Europa se ha quedado un poco al margen. Terrible, terrible, y lo siento decirlo así. Yo hablo desde el punto de vista también de investigación, sobre todo. En Europa lo que hemos hecho muy bien, o se ha hecho muy bien, es legislar, pero legislar para utilizar mecanismos y herramientas desarrollados por otros. Y además, por ejemplo, concretamente el 1 de febrero de este año, el 2025, ha entrado ya el apartado de la ley europea relativa a sancionar cuando se utiliza mal un sistema de estos. El riesgo alto, si tú lo estás utilizando y no debes, entonces se te puede sancionar. Pero claro, todo lo que viene entrenado de fuera.
Entonces, al final perdemos intimidad, privacidad, etcétera, y no hacemos nada, no desarrollamos tecnología suficiente, ni herramientas, ni algoritmos. Francia, que, digamos, estuvo en la ley europea, pero se alejó y empezó a montar su propio sistema, Mistral, con una forma muy especial de entrenar tanto texto, imagen y sonido. La idea era muy buena. Lo puso el otro día en funcionamiento y tuvo que retirarlo en 24 horas, no iba. Entonces, por mucha ley que hagamos, somos dependientes de lo que hagan los de Estados Unidos y lo que hagan los chinos. Y eso es muy importante. Cualquier sistema, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Vamos a hacer una herramienta para medir la calidad del chorizo Pamplónica de Navarra. Tú haces un buen algoritmo, pero si la herramienta está hecha en China o en Estados Unidos, al final terminan ellos con el algoritmo. No podemos seguir ignorando esta realidad. ¿Que han trabajado mucho? Lo digo a conciencia porque el diputado socialista de León que participó en la creación de la ley de inteligencia artificial en Europa es conocido mío y hemos tenido muchas conversaciones y se ha intentado. Pero hemos perdido la guerra a no ser que empecemos a invertir mucho dinero en investigación, cosa que no se está haciendo, y es una pena. Bueno, pues hemos hablado un poco del entorno, de lo que está pasando. Vamos a aterrizar un poco en un caso concreto que a nosotros nos interesa como institución que se ocupa, bueno, pues de analizar la gestión de las administraciones públicas. Sabemos y vemos que está ella, la inteligencia artificial. ¿Qué tiene que hacer una administración pública, en tu opinión, ante esto? Sin duda ninguna, estar al tanto de todas las tecnologías que salen, utilizarlas, bien utilizadas, con las últimas novedades. Cuando digo bien utilizadas es que hay dos tipos de chats, ¿no? Por ejemplo, por hablar del chat GPT, que podemos hablar del modelo chino. El que es, digamos, público, el que tú entras como entra todo el mundo, y el que es un chat para un modelo de un proyecto diferente. El generalista se educa con todas las preguntas que hacemos los demás, que también sería bueno hablar cuánto vale una pregunta en ChatGPT, económicamente. Entonces, se educa, entonces da lugar a problemas porque sufre alucinaciones, porque yo pregunto sobre temas de medicina y no tengo ni idea. Pero después está el chat personalizado. Queramos o no queramos, todas las administraciones van a tener que tener su chat específico para ese tipo de herramientas. Voy a poner para ese tipo de problemas. Voy a poner un ejemplo muy clásico, muy fácil, porque Navarra ha sido una de las comunidades más importantes en energías renovables de Europa. Estaba Dinamarca, estaba Pamplona, etcétera. Entonces, hay ya un chat GPT específico para el tema de renovables. En ese chat entran solamente personas relacionadas y conocedoras del mundo de las renovables. Entran trabajadores, investigadores, empresas que hacen cosas renovables, pero solamente ellos. De esta forma las preguntas son más coherentes y aprende de una forma más adecuada. Cuando tú le preguntas, por ejemplo, quiero colocar en Navarra un parque de 90 molinos aerogeneradores, dime el mejor lugar. Tiene en cuenta la legislación navarra, la europea, la española, tal cual, y te lo clava. Los especialistas dicen, lo hace perfectamente. Eso va a venir para todo tipo de procesos en administración. Corremos el riesgo de caer en otro monopolio, que es el Copilot, que es el que está asociado a Microsoft, que será una tecla más en el teclado donde en la administración meteremos datos y le diré, haz un resumen, pero me hará ese resumen de un tema teniendo en cuenta todo lo que tengo yo de ese tema, la situación económica en que está en ese momento la administración correspondiente, los agujeros que tiene, la normativa tal, peligros. Entonces, va a ser una ayuda fabulosa. Dicen que va a quitar en procesos de administración de 8 horas, pues 3 de trabajo. Pero herramienta que hay que saber utilizarla, no es algo que vamos a olvidar. Eso solamente respecto a lo que sería texto, etcétera. Luego viene todo lo que es sonido y todo lo que es imagen. Y ahí ya es la bomba. Pero también quiero decir que hay problemas que tenemos que resolver nosotros, como por ejemplo la validación de documentos.
Validación de documentos es un tema que yo creo que en administración es fundamental, porque que no te la cuelen en un documento que puede ser perfecto, que no haya algo que sea hecho por una máquina o una persona donde realmente está intentando, digamos, engañarte y que es muy difícil saberlo incluso para los expertos. Ahí se está invirtiendo mucho, en Navarra se está haciendo mucho, hay empresas que lo están haciendo desde Tesignor, Casa, etcétera. Ese es un tema. Y otro tema muy importante que estamos nosotros trabajando bastante es en lo que son procesos de justicia, ¿no? Procesos de justicia en cuanto a, digamos, homogeneizar el tratamiento de la justicia para la población. Ahí está también la Casa Justicia metido, etcétera. O sea, siempre vamos a tener que actualizar y adaptar todo lo que está en el mercado a nuestra situación personal. Personal, en este caso local, y estamos hablando de Navarra. Pero en sanidad, por ejemplo, bueno, pues la gestión sanitaria se va a reducir muchísimo, ¿no? Desde el triaje, los médicos van a tener más tiempo. Van a ser sistemas de ayuda en salud muy grandes, pero hoy no nos van a reemplazar, ¿eh? O sea, te van a decir, hay que operar, yo aconsejo operar, y a lo mejor el médico no se da cuenta, pero no explican y no interpretan nada. Entonces, los médicos va a ser simplemente de orientación. Tampoco explicarán en procesos administrativos, ¿eh? Te harán el resumen, te harán tal cual y no te dirán, he cogido esto por esto y por esto y debes hacer esto por esto y por esto. No, no, no. Por eso ayudará a la persona que será la que tenga que tomar al final la decisión. De todos modos, el otro día un experto que participó en una jornada en la que estuviste tú también nos dijo, mira, viene una revolución pero bestial a la administración pública, la inteligencia artificial va a hacer desaparecer muchísimos puestos de gente, de auxiliares, administrativos y no sé qué, porque ese trabajo lo va a hacer la inteligencia artificial, o sea que va a tener un coste importante en ese sentido, ámbito público y en general, ¿no? Sí, es cuestión de verlo con futuro. Es cierto que a lo mejor estamos hablando en todos los aspectos, ¿no? Que sean plantillas sobredimensionadas y es un momento puntual. Yo cuando hablo en el plazo de 10, 15 años, lo que viene, el proceso de adaptación va a ser importante. Sí que se va, digamos, van a desaparecer trabajos de administración, la parte sobre todo mecánica y aburrida, pero eso no quiere decir que vaya a haber más paro, porque las personas para entrar a trabajar tendrán que formarse y habrá que desarrollar el talento. Y después va a haber trabajos donde cada vez va a haber más, son más necesarios, desde lo que es tercera edad, salud, etcétera. Sí que vamos a tener que preparar a las personas de otra forma. Entonces viene una forma diferente de trabajar, digo, para ayudar a la administración. Pero la administración probablemente sea donde, bueno, va a haber cambios y va a disminuir el número de trabajadores, pero todo lo que es procesos de programación, yo sé que empresas que tienen 400 grandes, muy importantes de España, de Euskadi, etcétera, 400 ingenieros de software pueden pasar a tener solamente 40. ¿Eso es malo? No, es simplemente como lo que ocurrió con la revolución industrial. Hay que adaptarse y habrá que pasar pues, a una sociedad diferente y a unas nuevas formas y metodologías de extraer el talento de las personas. Un tribunal de cuentas como el nuestro, que nos dedicamos a controlar la gestión del dinero público, seguro que todo esto también va a cambiar mucho y nos va a ayudar a hacerlo mejor. Os va a ayudar muchísimo a hacerlo mejor y sobre todo no va a haber errores de que de repente no he tenido en cuenta este artículo de esta ley o este sesgo que no estaba. Ahí va a ser fundamental y os va a ayudar, no va a ser, os va a quitar la parte de trabajo más pesado. Voy a acabar, ayer, mira, a la noche, leyendo un libro, me acordé de ti porque sabía que hoy íbamos a estar, El arte de pensar. No sé, a ver si... pensar es también comprender que los datos no son nuestra totalidad, ni tampoco nuestra finalidad, y que el sentimiento, comprender cómo y qué es lo que sentimos, es fundamental para conocernos. Precisamente este obstáculo es el que encuentra la archinombrada inteligencia artificial a la hora de imitar los procesos mentales del ser humano. Lo que decía Pascal, las razones del corazón. Ahí no llega. Y sobre todo, yo siempre aconsejo a mis alumnos de Ciencia y Sociedad leer a Descartes. Descartes hablaba ya de todos estos temas. Pero me agrada hoy lo de los datos. A ver, los datos son el alimento de la inteligencia artificial. Sin datos no hay nada. Yo recuerdo en un proyecto europeo que tuvimos sobre datos, a ver, es un problema muy gordo. ¿El dato de quién es? ¿Del que lo genera? A ver, supongamos, vamos a hacer algo muy sencillo. Voy a subir una fotografía mía a Instagram. La foto es mía,
la foto es del sistema de Instagram o es del Estado. Depende de la metodología que utilices, tú los datos los puedes, digamos, utilizar de una forma u otra, pero sin datos no hay nada. ¿En qué punto estamos en investigación de inteligencia artificial? El siguiente. El cerebro humano recibe tanta información como la que se le pasa, por ejemplo, a un sistema, digamos, inteligente de inteligencia artificial. Lo que pasa es que de esos millones de datos seleccionamos unos pocos y sabemos cuáles son para tomar la decisión. No sabemos cómo son. No sabemos cómo hacemos la selección, pero con toda la información que recibimos cogemos cosas. Sin embargo, la máquina hay que meter toda esa información. Cuando se hizo en el 2012 para un sistema inteligente, una red neuronal, una CNN, para distinguir entre perros y gatos, hubo que meter más de 10 millones de fotografías. Un niño con 3 años ve un perro, ve un gato y lo distingue. Entonces, nosotros tenemos que aprender, y este es el futuro de la inteligencia artificial, a saber qué datos son los importantes para entrenar los sistemas artificiales. Y ese es un reto teórico, porque no quisiera terminar esta charla sin decir que el gran fallo de lo que está pasando con la inteligencia artificial es que no existe todavía teoría suficiente, matemática, física, etcétera, para justificar ciertas respuestas que dan sistemas de muchas capas. Los modelos de lenguaje masivo son muy buenos, pero hay un momento que perdemos su control desde el punto de vista teórico. Y ahí hay que invertir mucho dinero, ¿eh? Y todo eso es manejo de datos. Bueno, pues con este mensaje nos quedamos. Humberto, de verdad ha sido un placer y un lujo tenerte en este podcast, en resumidas cuentas, de la Cámara de Contos. Yo gracias por la invitación y ya os digo que me encanta venir a esta casa. Bueno, pues volverás porque esto avanza de tal forma que seguro que te tenemos que volver a llamar pronto. Probablemente en un año estemos hablando de otras cosas totalmente distintas. El problema es que estamos perdiendo nosotros el paso frente a todos estos gigantes, ¿eh? Porque los chinos lo han hecho con poco dinero, bastante menos dinero que lo que utilizaron los europeos, los americanos. Muy bien, Humberto, pues muchas gracias, que ricasco, y hasta la próxima. Gracias a vosotros.